Y estábamos viendo que el campo eléctrico que se genera por una carga puntual, o bueno, la conclusión que podemos llegar acerca del campo generado por una carga puntual es que no es uniforme. ¿Listo? ¿Por qué no es uniforme? Habíamos hablado de que tenemos una carga positiva y que ésta genera un campo eléctrico en su vecindad. Y cuando situamos una carga eléctrica de prueba, que le asumimos un valor positivo, esta carga no tiene, cuando la alejamos, ya no va a presentar interacción, ¿sí? Entre más lejos esté la carga de prueba de mi carga con la que genero mi campo eléctrico, no va a haber presencia de fuerza electrostática, ¿listo? Hoy vamos a hablar de cómo se genera un campo eléctrico uniforme, ¿listo? Bueno, ya somos 24. ¿Quién más nos falta? A ver. Ah, llegaron Ana María y María Lucía, ¿listo? Llegó buen chicos, recuerden la cámara activa. Bueno, listo. Entonces les voy a compartir pantalla de la presentación que tengo para el día de hoy, ¿listo? Profe, buenos días, antes de Buenos que días. inicies a compartir pantalla, todos los estudiantes deben tener la cámara activa. Ya lo has dicho 3 veces. Profe, no sé si ya te había dicho, estudiante que no active la cámara y que no tenga excusa, entonces su merced tiene todo el derecho de sacarlo de clase, ¿sí? Lo Ok, sacas de clase, me lo reportas para yo comunicarme con los papás y así saber cuál es la razón, ¿sí? vale, listo, perfecto. Los chicos, lo que pasa es que activar la cámara no es solamente si la activo, pero entonces pongo a ver hacia el techo, al cuadro, al computador, al mouse, no. Es viendo precisamente frente a la cámara para poder observar el proceso. Es una norma, profe, que vamos a comenzar a trabajarla un poco ya más estricto. Ya no nos sirvió decirle a los estudiantes que la activen, sino entonces estudiante que no la active, que su se lo diga varias veces, entonces lo sacas de clase. ¿Listo? No sabemos si el estudiante está presente, está acostado, está haciendo cualquier otra cosa. Los Listo, chicos bueno. ya son las 10 de la mañana y ya deben estar arreglados, bañados, en Y David disposición me está para diciendo recibir que no clase. puede, la cámara no le sirve, entonces desde la próxima clase él ya la Sí, va a David usar. Ortiz sí. ¿Listo? David sí, tengo conocimiento. Listo, ¿Listo? profe. Chicos, los demás. Tomás, José Miguel, Diana, Carol. Vamos, chicos, ¿listo? A ver, a ver, a ver. A Tomás no le sirve la cámara, la tiene prendida, pero aparece en negro, ¿listo? Sí, ahí aparece que está encendida la cámara. Y nos falta Diana. Bueno. Rápido, chicos, y si no, no Ya podemos comenzar. Bueno, entramos tus partes. vamos, chicos, vamos. Falta. Aquí me informan que también desde la próxima clase, Carol me está diciendo que desde la próxima clase puede usar la cámara. Bueno, David, listo. Manuel tampoco no la puede mover porque se desconecta. Listo, bueno. Listo, bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar acerca del campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Como les venía mencionando, el campo eléctrico producido por una carga puntual no es uniforme, debido a que cuando yo me alejo de la carga, ya no se presenta una interacción electrostática. Recuerden que la ley de Coulomb nos dice que la interacción entre dos cargas depende, una de las dependencias es con la distancia. Recuerden que tiene que ver con el valor de las cargas y con la distancia al cuadrado. Entre más grande sea la distancia de separación, menor es la interacción entre ellas. ¿Listo? Entonces, en principio, para la producción de un campo eléctrico uniforme, vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a tener dos placas ubicadas de forma paralela. A esta placa llamada A le asigno una distribución de carga positiva, ¿sí? Tiene una carga positiva. Y a esta placa B tiene una carga negativa. Entonces, esta superficie, esta placa, por ejemplo, yo puedo asumir que esta es mi placa,
en toda su superficie va a tener, la carga va a estar completamente distribuida de manera uniforme. Y solamente acá, en estos bordes, se va a presentar una acumulación de carga. Lo mismo va a suceder con la placa negativa. Entonces, como las líneas de campo eléctrico producidas por una carga y también por una distribución de carga, como en esta placa, siempre van a salir de la carga positiva, entonces estas líneas de campo van a ser perpendiculares a la orientación de la placa. Es decir, si yo tengo mi placa así, mis dos placas de esta forma, las líneas de campo se van a producir en esta dirección. Si yo tengo mis placas así, las líneas de campo van a ser de esta forma, ¿listo? Y estas son perpendiculares y se van a orientar desde la placa positiva hacia la placa negativa. Y en el medio, lo que vamos a generar es un campo eléctrico, ¿listo? En medio de estas dos se genera un campo eléctrico. Entonces, en principio lo que tenemos acá es dos placas paralelas. Esta placa tiene una carga positiva, una distribución de carga positiva, y tenemos otra placa con una distribución de carga negativa. Como vemos, las líneas de campo eléctrico se van a dirigir desde la placa con carga positiva hasta la placa con carga negativa. Y la distancia de separación entre estas dos placas porque la distancia de separación entre las cargas es D. Para todos, la presentación yo la comparto con ustedes. Ahí yo la comparto a la plataforma al igual que el video, ¿listo? Entonces, ya teniendo este sistema de las dos placas separadas a una distancia D, vamos a situar una carga positiva. Siempre nuestra carga de prueba va a ser de un valor positivo. Vamos a asumirla como carga positiva. Y ella se va a mover desde la placa positiva hasta la placa negativa, mediada por una interacción eléctrica. ¿Listo? Entonces, para poder generar este campo eléctrico, nosotros tenemos que generar una diferencia potencial entre las placas. La clase anterior habíamos visto que a una de las placas le proporcionamos un potencial mayor que la otra. Es decir, por ejemplo, yo puedo tomar en esta placa que tiene un potencial 0 y en esta otra placa un potencial mucho mayor. ¿Listo? De tal forma que la diferencia potencial siempre va a ser la diferencia del potencial que tengo acá con el potencial que tengo en esta otra placa. ¿Listo? Entonces, habíamos visto que la diferencia de potencial estaba, bueno, una consideración inicial de lo que sucede aquí dentro de las placas es que se genera un campo eléctrico uniforme. ¿Qué significa esto? Que ni su valor ni su dirección van a variar punto a punto dentro de las placas. Si yo me sitúo en esta región, cerca de la placa positiva, o me ubico en otro punto, por ejemplo, aquí en esta parte inferior, cerca de la placa negativa, el campo eléctrico es exactamente el mismo y va a tener siempre la misma dirección. Va a estar apuntando de la placa positiva a la placa negativa. Esta es la primera consideración que se hace acerca del campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Entonces, para calcular la diferencia potencial en las placas, ¿qué situación teníamos? Las dos placas con el campo eléctrico que se genera entre ellas. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que la diferencia potencial es la variación de la energía potencial eléctrica asociada a la carga que se encuentra en movimiento. ¿Listo? Y que esta energía potencial se puede ver como un trabajo. Es decir, el trabajo que yo efectúo para llevar esta placa hasta esta carga de esta placa a la otra placa. ¿Sí? Ese es el trabajo. Entonces, esta es mi diferencia potencial. Entonces, ese cambio se convierte en un trabajo. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer la siguiente consideración. Que tengo que mi diferencia de potencial, que se puede ver como la variación de la energía potencial eléctrica, es igual al trabajo realizado para mover esta carga de acá. ¿Listo? Entonces, sabemos de los temas que hemos visto en clase durante la estancia en el liceo, que la fuerza eléctrica depende del valor de la carga y el campo eléctrico que se produce en la vecindad. Y que el trabajo realizado, como lo había dicho, es la fuerza que yo aplico para mover esta carga cierta distancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí?
Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar primero este trabajo y lo sustituyo acá. ¿Listo? Y luego, como en este trabajo me aparece esta fuerza eléctrica de aquí, la tomo y la sustituyo por este valor. Para que se vea. Entonces, obtenemos esto. Que simplemente la diferencia de potencial entre estas dos placas va a estar dada por el campo eléctrico que se produce y la distancia de separación. ¿Listo? Esa es la dependencia de la diferencia de potencial. Entre más pequeña sea la distancia de separación, ¿qué valor creen que tendría el campo eléctrico? La dependencia es directa, es decir, si la distancia de separación es muy corta, el campo eléctrico es muy pequeño. Si es muy grande, el campo eléctrico va a ser mucho más grande, ¿listo? Y como habíamos visto en la clase anterior, las unidades de diferencia potencial son los voltios. De aquí nosotros podemos hacer una consideración. Si yo despejo este campo eléctrico, obtengo que las unidades de este campo eléctrico dentro de las placas me dan en voltios sobre metro. Recuerden, unidades de distancia son metros y estas unidades son voltios. Entonces las unidades del campo eléctrico dentro de las placas serán voltios por metro, voltios sobre metro. ¿Listo? Para empezar a emplear esta fórmula, esta ecuación, vamos a resolver entre todos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, Mauricio Jiménez, por favor, léenos el ejemplo. Calcula el valor del campo eléctrico producido por dos placas paralelas cuya diferencia de potencial es de 1500 voltios y que se encuentran separadas en 25 centímetros. Que se encuentran separadas 25 centímetros. Listo. Lo vamos a resolver. Yo asumo que estas son mis dos placas. ¿Listo? Esta placa tiene una carga positiva y esta tiene carga negativa. ¿Sí? Ahora, listo, sabemos la distancia de separación. ¿Cuánto es la distancia de separación? 25 centímetros. Sabemos que aquí hay 25 centímetros. Listo. Y la diferencia potencial entre ellas es de 1500 voltios. Entonces, como les había dicho, lo que nosotros debemos hacer es asignarle a una de estas placas un potencial mayor. De tal manera que la diferencia entre ambas me dé 1500. La forma más fácil de hacerlo, ¿cuál es? A esta placa le asigno un potencial de 0 voltios y a la otra De le asigno todo el potencial. Es decir, le asigno los 1500. De manera que la resta entre estas dos, entre el potencial de estas dos placas, me da los 1500, ¿sí? Que nos plantea el ejercicio. Y queremos calcular el campo eléctrico que se genera acá, en esta región. Sabemos que las líneas de campo van a estar dirigidas siempre de la placa positiva hacia la placa negativa, ¿listo? Como lo indica la flechita. Entonces, ¿cómo procederíamos a hacer este ejemplo? ¿Alguna idea o alguna sugerencia? A ver. Con lo que habíamos obtenido, con los resultados obtenidos acá, ¿sí? ¿Cómo procederíamos a hacer esa parte? Bueno, voy a empezar. Vamos a partir de lo que encontramos, ¿listo? Que la diferencia potencial entre las placas está dado por el campo eléctrico que se genera y la distancia de separación. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Si queremos calcular el campo eléctrico. ¿Hallar el campo eléctrico? Exacto, tendríamos que hallar el campo eléctrico. Es decir, tendríamos que despejarlo. ¿Cómo nos quedaría despejado ese campo eléctrico? Simplemente yo lo que hago es tomar esta que lo acompaña y lo quito. ¿Cómo lo quito? Este está multiplicando. ¿Pasa al otro lado cómo? A dividir. A dividir, muy bien. Entonces simplemente yo digo que el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial sobre la distancia. Y reemplazo mis valores. ¿Listo?
Simplemente lo que me queda es sustituir. ¿Cómo se hace esta sustitución? ¿Cuánto vale la diferencia potencial? Recuerden, es la resta del potencial de esta placa menos el de esta otra placa. 1500. Valdría exacto 2500 voltios. ¿Y la distancia de separación cuánto es? 25. 25. 25 centímetros. Sí. Recuerden que las unidades del sistema internacional son voltios sobre metro. Entonces tenemos que hacer la conversión. ¿Cómo me quedaría esa conversión? ¿Cómo me quedaría esa conversión? A ver. 0.25. 0,25 metros. 0.25 metros. Exacto, nos quedaría 0.25 metros. Y entonces tendría yo simplemente que calcular este cociente. ¿Cuánto nos da este cociente? ¿Cuál? ¿Qué? 1500 sobre 25. ¿Cuánto nos da eso? 60. Nos da 60. ¿Qué unidades? Voltios sobre metro, ¿no? Voltios sobre metro. Listo. Estas son las unidades, es decir, el campo eléctrico que se genera entre estas dos placas que están separadas. Profe, 6.0. 6. Me da Sí. 60. ¿Por qué? Ah, A mí me da 60. Da 60 si se divide en 25. Ah, Eso. 60 se divide en 25, sí, ¿cierto? por eso. No, Sí, no, cero. no. Entonces, ¿Seguros? Recuerden que 0.25 es un cuarto, es decir, es dividir 1500 entre 4. ¿Cierto? Me perdí. Y ni siquiera. 0.25 es un cuarto. Y como este está acá, es multiplicar por 4. Entonces sería. Me daría 6000. ¿qué inventas, hijo? ¿Pero cómo así? Mauro está dividiendo sobre 0,25. Recuerden que cuando Porque yo la divido entre como que cantidades inferiores a 1, los valores aumentan. Se hacen mucho más grandes. Ahí está bien. ¿Cierto? ¿Nos da 6000? Ok. Sí. Entonces yo hice el cálculo, tengo aquí en mi calculadora, bueno, en mi celular, En la calculadora también dice lo mismo. Ahí está bien. da 6000. ¿Listo? Sí. Entonces, el campo eléctrico que se genera entre estas dos placas, que tienen una diferencia potencial de 1500 voltios, y que están separadas 25 centímetros, es de 6000 voltios sobre metro. ¿Listo? Hasta ahora, este ejemplo es sencillo porque solamente estamos aplicando esta ecuación. Pero vamos a ver qué sucede cuando yo pongo a interactuar cargas. Es decir, yo ubico una carga de prueba acá. Vamos a ver qué sucede. Vamos a resolver también este ejemplo que es sencillo, es un ejemplo clásico. Entonces, Ana María, léenos el ejemplo. Un electrón se encuentra suspendido entre dos placas con cargas de igual valor, pero de signos contrarios. Calcular campo eléctrico debido a la carga de las placas y diferencia de potencial entre las placas si su separación es de 2 milímetros. Listo. Entonces, ¿alguna idea de cómo hacerlo? Interpretemos el enunciado. Listo. Tenemos acá mis dos placas. ¿Listo? El valor de la carga es el mismo, lo único que cambian es el signo. ¿Y qué tenemos? Tenemos acá en el medio, vamos a poner de otro color, vamos a tener aquí en el medio un electrón. ¿Listo? ¿El electrón qué valor de carga tiene? ¿O con qué signo de carga tiene? ¿Negativo? La carga del electrón es negativa. Muy bien. ¿Listo? Entonces ustedes van pensando, yo voy a dibujar aquí dos flechitas para explicar, para que más o menos vaya quedando claro eso. ¿Listo? Y la segunda, así. ¿Qué sucede?
A ver, los escucho, chicos. Bueno, entonces les voy a decir, el electrón se encuentra suspendido. Es decir, bueno, primero hablemos. La carga del electrón es negativa, ya lo dijeron ustedes. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido este electrón? ¿De la placa negativa a la positiva o de la positiva a la negativa? De la negativa a la positiva. Exacto, va de la negativa a la positiva. Recuerden que si yo la pongo en esta vecindad, ella solita se va a alejar. ¿Debido a qué? A la repulsión entre ellas. Si tienen cargas iguales, ella simplemente se va a desplazar de aquí hacia acá. Como el electrón se encuentra suspendido, entonces, bueno, listo. Ya dijeron que esta fuerza de acá, este vector es la fuerza eléctrica. Y entonces, ¿qué sería esta otra fuerza de acá? ¿O qué significaría ese vector? En mecánica clásica, y digamos en los experimentos aquí en la superficie de la Tierra, ¿qué hace que los cuerpos se sientan atraídos hacia el centro de la Tierra? ¿Qué fuerza es esa? La gravedad. La fuerza de la gravedad, ¿listo? La atracción gravitacional. Pero la fuerza que hace que estas dos, que hace que me permite este fenómeno es el peso, ¿sí? Nosotros, ¿cómo simbolizamos el peso en mecánica? Tenemos dos fuerzas, ¿no? Digamos, por ejemplo, tenemos en una superficie, aquí tenemos un objeto. Esta es mi superficie y este es mi objeto. Hacia arriba va una fuerza, que es normal, y hacia abajo la fuerza debida al peso. A esta fuerza, debida que se llama el peso, la simbolizamos con la letra W. ¿Listo? La voy a poner en minúscula para diferenciarla del trabajo que habíamos visto antes. Y está dada por la masa del objeto por la gravedad. ¿Listo? ¿Y cómo es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica, recuerden, lo habíamos visto, es igual al valor de la carga por el campo eléctrico que se genera. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos es, ¿qué sucede si el electrón se encuentra suspendido? ¿Qué sucede con estas dos fuerzas? ¿Qué sucede? ¿Alguna idea? Pues, chicos, si el electrón se encuentra suspendido, quiere decir que no va, yo tengo las placas y tengo mi electrón en el medio. Es decir, él no se va a mover. Es decir, se encuentra quieto, se encuentra en equilibrio. Y si el electrón se encuentra en equilibrio, quiere decir que estas fuerzas son iguales. ¿Listo? Entonces las fuerzas son iguales. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo copio y pego porque digamos estas son ecuaciones. Entonces me parece más fácil en vez de insertarlas, simplemente yo copio y pego. Entonces yo puedo decir que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza producida por el peso. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente sustituir sus valores. La fuerza eléctrica es carga por el campo y es igual al peso, que es masa por gravedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el campo eléctrico. Tengo simplemente que despejarlo. Me da que el campo eléctrico... ¿Algún dispositivo que esté conectado a eso? ¿Perdón? Entonces, el campo eléctrico simplemente yo ¿qué tomo? Quito lo que está acá. Esto es lo que me acompaña el campo eléctrico. Si está multiplicando, pasa al otro lado ¿cómo? Dividiendo, listo. Entonces me quedaría que es masa por gravedad y lo divido entre el valor de la carga. Y este es el campo eléctrico.
Pero de aquí nos faltan datos. ¿Qué datos nos faltan? La carga del electrón y la masa. Entonces, esos datos son los siguientes. La masa del electrón es 9.1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. ¿Listo? Esa es la masa del electrón. Y la carga, la vimos en las primeras semanas de clase. ¿La carga del electrón cuál es? 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Unidades, Coulomb. ¿Listo? Entonces simplemente lo que me quedaría hacer es realizar este cálculo, sustituir estos valores acá y reemplazar. ¿Cuánto me daría eso? ¿Quién hace ese cálculo rápido? ¿Qué me queda? Masa de 9.1 por el valor de la gravedad. ¿Sabemos cuánto es el valor de la gravedad? El valor de G, chicos, 9,8. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden siempre expresar las unidades. Metros sobre segundo cuadrado. Y acá lo que tenemos es el valor de la carga. 1.6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Listo? Coulomb. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto daría este cálculo? Simplemente realizar esta operación. ¿Cuánto daría? A ver. Por 9.8 y lo divido entre el valor de la carga. ¿A quién le dio esto? A mí me dio eso. Exacto, eso nos da. ¿Listo? Nos da Newton sobre Coulomb. ¿Por qué? Recuerden que esta es una fuerza. Si esto es masa y esto es aceleración, se parece a la segunda ley de Newton. Las unidades aquí arriba son Newton. Y acá abajo pues tenemos solamente Coulomb. Y estas unidades las habíamos visto que era el campo eléctrico producido por dos cargas. ¿Listo? Newton sobre Coulomb. Hasta ahí ya hicimos la primera parte, que era determinar solamente el campo eléctrico. ¿Listo? Ahora debemos determinar el valor de la diferencia de potencial. ¿Cómo nos quedaría esa diferencia de potencial? ¿Cómo la haríamos? Pues lo que yo haría es simplemente sencillo. Ya tengo el campo eléctrico, que es este, y el problema me está dando la distancia. Utilizo esta ecuación de acá. ¿Listo? Que es esta misma. Simplemente la llevo y voy a decir que la diferencia de potencial entre las placas está dada por el campo eléctrico por la distancia. Entonces simplemente lo que yo hago es calcular esa diferencia de potencial. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? 5.57 por 10 a la menos 11 Newton sobre Coulomb. Y esto lo voy a multiplicar por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? No la da el problema, 2 milímetros. Pero tengo que dejarla en metros. Entonces, ¿cuántos milímetros tiene un metro?
¿O cómo nos queda esa conversión? ¿Cómo creen que nos quedaría? Pues simplemente es correr la coma, ¿sí? Entonces yo puedo decir que 2 milímetros me equivale a 0.002 metros. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me da? Ese cálculo. ¿Cuánto nos da ese cálculo, chicos? No sé si a ustedes les daría algo como lo que a mí me dio. ¿Qué les dio, chicos? ¿Cuánto les dio? Sí me dio eso. Sí, a todos nos da eso, ¿cierto? Me dio eso, sí. Listo, perfecto. Nos dio este pequeño valor de acá. Digo pequeño porque es muy, muy pequeño. Está del orden por 10 a la menos 13. ¿Listo? ¿Qué unidades son estas? Nos da Newton sobre Coulomb por metro. ¿Listo? ¿Qué habíamos visto? Nosotros lo que habíamos visto es que, mire, si está acá, si las unidades de campo eléctrico son voltios sobre metro, en nuestro ejemplo lo que tenemos es esto de aquí. Es decir, nosotros podemos decir que un voltio sobre metro es igual a un newton sobre Coulomb. ¿Listo? Es decir, que si yo despejo de acá estos voltios, que son las unidades de diferencia de potencial, tengo que pasar estos metros al otro lado multiplicando. Y obtengo que estas unidades de diferencia de potencial son un voltio sobre metro, perdón, un voltio es igual a un newton sobre Coulomb por metro. Es decir, yo puedo decir que esta diferencia de potencial es simplemente 1 por 10 a la menos 13, ya no va a ser newton, Coulomb, newton sobre Coulomb por metro, sino van a ser simplemente voltios. ¿Listo? Yo puedo decir esto. Y esta es la solución de mi ejercicio. ¿Qué me quiere decir? Que este electrón que está en equilibrio experimenta un campo eléctrico de este valor y que la diferencia de potencial entre las placas que tienen igual valor de carga pero signos contrarios me da 1.1 por 10 a la menos 13 voltios, que como ven es un voltaje muy, muy, muy pequeñito. ¿Listo? Hasta ahí es claro, ¿sí? ¿Sí? Listo. Recuerden, chicos, que hemos tenido un inconveniente con respecto a las notas. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Nos faltaba la nota de la bimestral. Mi propuesta es la siguiente, chicos. Vamos a hacer un... Voy a proponer una serie de ejercicios de este tema, de los que vimos la clase pasada y de esto que vimos hoy. Similares a estos que hemos resuelto. Similares a este y similares a los que resolvimos la clase anterior. ¿Listo? De tal manera que ustedes lo resuelvan y esa sería la nota de su bimestral. ¿Sí? Recuerden, la presentación la comparto al igual que el video, por si necesitan volver a revisarlo. ¿Están de acuerdo? ¿Para cuándo? Para el lunes. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Mano arriba los que están de acuerdo. Igual ¿qué? Me pueden consultar. Queda menos de un minuto, chicos. ¿Sí? Entonces les voy a compartir esos ejercicios. Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen día y juiciosos.
Hasta un ej- la próxima. Faltó un ejemplo. Chao, Faltó profe. este ejemplo, que es más complicado. Ay, 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 ay. Ese ejemplo estaba más complicado, pero nos hizo falta. Después lo explicamos. ¿Listo? Bueno, chicos, buen día. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, muchachos, buen día. Chao, profe. Adiós, adiós.